de esta carrera, pero bueno, son personas que se preparan, ¿no?, para poder asesorar a familias y demás. Alicia realmente es también asesora familiar, orientadora, conferencista internacional y pues bueno, también mamita y esposa, pues, ¿no? Vive la realidad, no solamente la ha aprendido, sino que también la vive. Personalmente, hermanos, les puedo decir que yo la escucho bastante y he aprendido mucho en este camino de ser esposa y mamá, y sin duda, pues, creo que definitivamente el Señor la ha invitado para que nos imparta un tema muy importante si queremos ser familia santa, como decía nuestra hermana Andreita en la oración. Tenemos que aprender este camino. Y bueno, gracias Alicia por acompañarnos, por darte este tiempo y este espacio para nosotros. Esta es tu familia, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es de verdad un honor. Sigue siendo increíble pensar que hace unos meses, pues nada, ¿no? Cuando te hacían invitaciones desde tan lejos decías, uy, hay que tomar un avión y viajar no sé cuántas horas. Y el Espíritu Santo, que es el Señor del tiempo, ha permitido que todo esto que ha traído, pues claro, dolor y cosas muy difíciles, también haya derramado tantas bendiciones al conectarnos a tantas personas de todos rincones del planeta. Y a mí me sigue pareciendo pues una gracia enorme. Así que pues nada, feliz de estar con ustedes. Gracias. Bien, pues si les parece, el tema que me invitaron a compartir, me gustaría pues hacer lo siguiente, yo platicarles un poquito, ponernos un poco en contexto sobre el tema de la paternidad responsable a la luz de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y después dejar un espacio para que podamos hacer preguntas y que esto se vuelva pues no una conferencia, sino realmente un diálogo. En mi experiencia personal, tanto personal, digamos, como amiga, como hermana, como ser humano y como profesionista también. Estoy convencida que en donde más aprendemos es en los encuentros, en el diálogo. Y un encuentro creo que ahora sabemos que se puede dar a través de una pregunta que llega por un chat y que toca el corazón de quien la hizo y el corazón de quien la recibe, y a través de esa podemos aprender juntos. Entonces siempre es un privilegio poder tener ese espacio. Bueno, pues a ver, paternidad responsable es un término que dices, ¿con qué se come? ¿Eso para qué? ¿Eso es nada más para la gente rara, religiosa o eso es para todo? O sea, ¿cómo qué? ¿Cómo le hago con esto? Entonces, bueno, quiero ponerles un poquitito de contexto. Este término de paternidad responsable lo venimos escuchando mucho más en el último, digamos, casi siglo, ¿no? Desde mitad o los últimos 70, 80 años, desde mitad del siglo pasado a ahora. El siglo pasado, piensen que estamos en medio de las 2 guerras mundiales, con muchísimos cambios a nivel de población, ¿no? Y entonces, hombres que durante mucho tiempo dejan sus casas para ir al frente de batalla, y lo que eso implicaba para la mujer de estar en casa haciéndose responsable económicamente de su familia y también pues al pendiente y al cuidado de los hijos. Entonces, a la luz de todo esto, más que nunca, el tema de la fertilidad de la mujer empieza a ser, vamos a ponerle así, como una cruz, como realmente algo difícil, algo que no se entiende del todo. Y todos los cambios históricos en las culturas vienen de algo que se percibe como una injusticia o como algo difícil, pero podemos tener de dos. Uno, voltear a ver a Dios y buscar respuestas y caminar hacia la verdad para lograr encontrar mayor plenitud, o pretender ser controladores. Esto, algo que me encanta de la teología del cuerpo es que San Juan Pablo II se va al origen, ¿no? Y empieza por el Génesis y encontrar qué hay ahí, qué nos dice el Génesis. Y si ustedes piensan, hermanos, perdón, una cosa que hizo ruido, bueno, espero que no vuelva a hacer ruido y si no ya me levanto a apagarla. Entonces, ustedes piensen, hermanos, que de verdad el origen va a seguir haciendo ruido. Permítanme tantito, déjame, lo voy a apagar. Era una bocina de mis hijos que dejaron en la recámara donde estoy conectada. Iban a poner música y le íbamos a estar escuchando de música de fondo para que vean que estamos súper en vivo. Bueno, entonces,
nada, decíamos, ok, el origen en la Sagrada Escritura, en el Génesis, piensen ustedes, es este ser humano, este varón y mujer que tienen toda la creación a su disposición, y cuando llega la tentación del demonio, entre otras cosas, lo que les dice es, no confíes en Dios, toma la sabiduría por tu propia mano, toma el fruto por tu propia mano y contrólalo. Y piensen cómo, pues yo podría reducir a todos los momentos de mayor dificultad en la vida en una u otra forma, disfrazado de otra manera, pero hay siempre un componente de esta lucha entre querer nosotros controlar lo que sucede en nuestra vida y confiar en Dios. Y tenemos las dos opciones. O seguir el camino de Adán y Eva y robar el fruto del árbol con las consecuencias de muerte que eso trae, o seguir el camino de Getsemaní, en donde Jesucristo en un momento dado suda sangre, biológicamente eso lo describen los médicos, eso solamente puede pasar, si es posible, es físicamente posible, en momentos de un estrés inimaginable, ¿no? Entonces, en ese momento de ese dolor, Jesucristo que dice, Padre, aparta de mí este cáliz, o sea, lo desea, aparta de mí este cáliz. Pero ¿cuál es la segunda parte de la frase? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, regresamos a este último siglo, ¿no? El mundo viviendo una dificultad de esta fertilidad que no se acaba de entender y que objetivamente causa problemas. Y entonces tenemos, de nuevo, dos opciones. O voltear a ver a Dios para decir, Dios, en medio de esto, ¿qué nos dices? O pretender tomar el fruto del árbol por nuestra mano y ser los autores falsos de la vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión del mundo en este que de arrancar el fruto? La aprobación de la píldora, que además es súper interesante, no venimos a hablar de ella ahora, pero bueno, no me den cuerda porque no me paran. Pero es que cuando estudias académicamente cómo se dio la aprobación de la píldora anticonceptiva, es que es de verdad para demandar a alguien. La FDA, que es la organización en Estados Unidos, pues una de las más importantes en el mundo para la aprobación de medicamentos. Ustedes saben que pasan muchísimas pruebas. Bueno, lo tenemos ahorita, ¿no? El tema del COVID. Y todo mundo quiere medicinas, si quiere vacunas, si quiere tantas cosas, pero es que hay unas pruebas estandarizadas para asegurarnos que aquel medicamento que se saque al público sea seguro para el consumo. Pues la píldora no pasó esas pruebas. Se hicieron pruebas con mujeres pobres, sobre todo, por ejemplo, en Haití. Hubo si mal no recuerdo, un tercio de las mujeres que estuvieron en estas pruebas abandonaron el estudio por los efectos secundarios que le estaban provocando. Hubo muertes de mujeres directamente relacionadas a las pruebas de las píldoras y, sin embargo, se aprobaron. Es que dices, es que esto es inaudito. Claro, digo, nosotros sabemos a nivel de la historia, de que al final esta es una lucha por el reino de Cristo, por supuesto que está el demonio ahí metido, pero a nivel humano hay mucho interés económico y por eso no les interesó. Y al día de hoy cada vez tenemos más investigaciones que nos demuestran cómo físicamente daña a la mujer de una manera impresionante y sin embargo se nos sigue vendiendo como la panacea. Ok, regreso a nuestro tema que es la teología del cuerpo. Entonces en 1960 se aprueba la píldora anticonceptiva. Y entonces ahora la iglesia, toda la iglesia católica tiene en sus manos una bomba, que es decir, a ver, esto el mundo lo ha recibido como si fuera pues la buena nueva, ¿no? Por fin, la liberación ante algo que se percibía como una injusticia. Entonces, la iglesia tiene que discernir y decir, bueno, ¿y cuál es nuestra postura ante esto? Entonces, cuentan que el Papa tenía en su escritorio un altero de documentos, de cartas, de cardenales, de obispos, de gente de iglesia, a favor y otro tanto en contra, diciendo por qué era un bien para el ser humano la píldora anticonceptiva, por qué era un mal para el ser humano la píldora anticonceptiva. ¿Y cuál fue el fruto de ese discernimiento? El Espíritu Santo, que como la bellísima oración que hacíamos antes de iniciar, que hacía la hermana antes de comenzar, que nunca deja de asistirnos, se proclama la Humane Vitae, que es una encíclica chiquitita. Si no la has leído, te encomiendo, por favor, hay que leerla porque es una encíclica profética, en donde el Papa Pablo VI lo que dice es lo que pasaría.
lo que iba a pasar tras el acoger esta mentalidad anticonceptiva, porque es mucho más allá de la píldora, es una mentalidad que ahorita les explico un poquito más. Entonces, ¿qué sucede en el mundo después de la proclamación, la promulgación del Humanae Vitae? Que seguimos todos estos años después y la iglesia sigue sin aceptarlo. Es decir, una es el magisterio de la iglesia y otro es los fieles. Y los fieles que a muchos se nos sigue pareciendo como si fuera, vamos, el término es castrante, o sea, como asfixiante, porque seguimos sin entender cómo esto puede ser un bien para el ser humano. Entonces entra a la luz pues nuestro queridísimo San Juan Pablo II, que todavía él, siendo Karol Wojtyla, antes de ser electo papa, ya venía haciendo reflexiones sobre la moral cristiana, sobre el amor humano, toda su experiencia pastoral, una vez ordenado sacerdote, es con novios, con matrimonios jóvenes. O sea, él conoce de primera mano esto que es, sí, que es una lucha, que puede ser una cruz, que puede ser una dificultad, un camino de santificación, por supuesto, que es el entender y el vivir la fertilidad conyugal. Entonces, San Juan Pablo II nos regala toda su sabiduría a través de Varón y Mujer, creo, que iba a ser un libro y después se convertirían en las 129 catequesis de San Juan Pablo II. Entonces, San Juan Pablo II lo que nos enseña es que cuando tenemos una ley, la forma más eficaz de que esta ley la podamos encarnar en nuestra propia vida es entender quiénes somos. Porque si yo entiendo quién soy, ¿para qué estoy llamado? ¿Cómo estoy llamado a vivir? Entonces la ley, como diría él en su teología del cuerpo, se convierte en ethos, que quiere decir una forma de vivir. Vamos a poner un ejemplo más común para quien a lo mejor no conozca mucho teología del cuerpo. Y a mí me encanta poner la comparación entre los 10 mandamientos, la ley del Antiguo Testamento, y las bienaventuranzas, la ley del Nuevo Testamento. Y justo el punto medio nos los da el joven rico. El joven rico que se acerca a Cristo, y si no se hubiera acercado a Cristo, si él estuviera viviendo una vida plena, y sin embargo se acerca porque ya era un hombre bueno, pero sentía que algo le faltaba. Entonces se acerca: maestro, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, ya los cumplo desde mi juventud. Ok, ¿qué me falta? Y entonces le lanza la bienaventuranza, el extra. ¿Y qué dice? Se va triste porque tenía muchos bienes. Control de cosas que no quería soltar, pero se fue triste. Es justo por eso, porque si yo solamente sigo los mandamientos que me dicen no uses anticonceptivos, no uses condón, etcétera, etcétera, sé abierto a la vida, y si no entiendo quién soy, hermanos, esto es horroroso. O sea, de verdad, es horroroso. ¿Cómo se puede vivir así? Pero si en cambio entiendo quién soy y cómo estoy llamado a vivir, entonces la ley no solamente deja de ser horrible, se acoge como camino de plenitud y de felicidad, no como de salvación el día de mañana, cuando llegues con tu cruz horrible, pesadísima al cielo, a decir, ¡oh, por fin!, ¿no? Como hay un chiste que luego cuenta mi marido, que dicen los señores, ¿no? Que cuando se mueran, por favor, por favor, por favor, amada mía, entiérrame con mi anillo de casado, ¿no? Ay, mi amor, de verdad, ¿me quieres llevar contigo a la vida eterna? No, es que cuando llegue a las puertas del cielo y lo enseñe, en ese momento me abren. O sea, ¿cuál purgatorio? Me abren y me dejan pasar. Entonces, hermanos, no es que se viva la ley así, sino que se vuelve no un camino de santidad para que el día de mañana sea yo feliz, sino que se puede volver, si tú y yo lo logramos entender, un camino de felicidad en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Bien, bueno, los hermanos que nos están escuchando en vivo y demás, los que están compartiendo conmigo foro, en el momento que alguien quiera interrumpir, hacerme alguna pregunta, una aclaración, por favor, adelante. Entonces, la paternidad responsable que nos propone la Humanae Vitae, que nos propone la teología del cuerpo, porque la teología del cuerpo culmina con la Humanae Vitae, es decir, va explicándonos primero quién es el ser humano, quién es el hombre, quién es el varón, quién es la mujer, cómo estamos llamados a vivir, los que estamos casados, los élides por el reino de los cielos, y termina volviendo a reflexionar en la Humanae Vitae para entender cómo es perfectamente el camino que propone Cristo. Bien, entonces la paternidad responsable que la Humanae Vitae nos propone es, como ya decía,
o está llamado a ser, porque esa es la clave. Yo creo que podríamos resumir toda la sesión de hoy en esto. Puede ser si tú y yo queremos. Es decir, puede seguir siendo esa injusticia que el mundo describe como injusticia y acaba en una cultura de la muerte que comienza con una mentalidad anticonceptiva y después nos vamos con los frutos de hoy, porque hoy la anticoncepción es vista como lo más ordinario del mundo. ¿Cuál es lo siguiente de esta mentalidad? Pues el aborto y la eutanasia. Es la cultura de la muerte de la que ya hablaban los santos padres, ¿no? Pero podemos irnos hacia allá o entender que no es una injusticia, sino que es una llamada. Pero esto es si tú y yo queremos que sea. ¿Ok? Si tú y yo queremos que sea en nuestra propia vida. Ok. Quiero desmenuzar uno de los puntos más importantes del tema, ¿no? Si estamos hablando de paternidad responsable. Y es este punto de la paternidad. Paternidad. ¿Quién es padre? Ante todo, Dios. Dios es padre. Y Dios es un padre que justo la paternidad responsable implica que nos enseña a amar y que entonces la forma de vivir nuestra paternidad o nuestra maternidad en sentido complementario es a la imagen de Dios Padre. ¿Y cómo ama Dios Padre? Dios ama con un amor total. Si no, hermanos, ustedes y yo dejaríamos de existir en esta fracción de segundo. Pero en el momento en que Dios Padre nos otorga la vida para siempre. Y me pongo chinita, me estremezco solamente de decirlo. Para siempre, ¿no? Ese anhelo cuando nos choca, dice Scott Hahn, este gran teólogo actual, que dice es que la muerte es una aberración. Es una aberración. Y por eso nos da miedo y por eso nos causa tanta frustración. Porque justo es contrario al plan de Dios. Dios quiere que vivamos para siempre. Entonces el amor de Dios es total. El amor de Dios es totalmente libre. Es fiel. Y claro, la paternidad responsable tiene particularmente que ver con su última característica, es fecundo. Estas características las podemos encontrar en Humanae Vitae. Y la fecundidad, hablando de nosotros, padres terrestres, no es solamente la procreación. Sí, la fecundidad tiene que ver con la capacidad de ser co-creadores, de poder dar vida. Y miren, mientras más estudiamos, por ejemplo, sobre la anatomía de la reproducción humana, más encontramos cosas espectaculares. Les doy así como algunos datos, ¿no? Por ejemplo, hoy se ha estudiado, se conoce que hay un par de científicos japoneses que siempre olvido sus nombres, pero este par de científicos japoneses descubrieron que las células sexuales, las células germinales, el óvulo y el espermatozoide, cada uno tiene una proteína particular, diversa, que al entrar en contacto funcionan como una llave en cerradura, en donde la proteína del espermatozoide es literal la llave que permite la apertura de la capa exterior del óvulo que permite la fecundación. Impresionante. Por ejemplo, el lugar concreto, el lugar físico, o sea, imagínense el óvulo, esta célula circular, ¿no? Es esférica. El lugar específico donde la cabecita del espermatozoide, de entre millones, porque entran millones. Piensen cuántos millones de espermatozoides está produciendo el varón en toda su vida reproductiva. Y tuvo que haber sido el que se reprodujo, el que se maduró en ese momento, que salió en esa eyaculación de ese encuentro conyugal de los esposos, y que de entre todos los que llegaron adentro del cuerpo de la esposa, y justo en momento fértil, porque si no hubiera estado fértil, las condiciones del cuerpo femenino matan a lo que entre. Solamente cuando la mujer es fértil puede acoger la vida y terminar de capacitar a los espermatozoides, porque los espermatozoides no salen listos del cuerpo del varón, se terminan de capacitar en el cuerpo de la mujer, en esa complementariedad del momento de apertura a la vida. Bueno, y de todos esos que entraron, algunos se habrán quedado en la vagina, otros en el útero, otros se habrán ido a la trompa de falopio equivocada, y solo los mejores llegan a acercarse al óvulo. Y de todos ellos, este de la llavecita en cerradura penetra. Y ese lugar específico por donde entra al óvulo marca el eje de simetría de esa nueva persona. Literalmente, este punto en mi cabeza, de donde se crea el eje de simetría para después formarme, fue el punto exacto
en donde se unieron los dos. Cada vez que estudiamos más de esta biología, no podemos más que sorprendernos ante el hecho de ser co-creadores. Ok, podría aventarme más minutos hablando de la biología, pero venimos a hablar de teología del cuerpo y paternidad responsable. Y sin embargo, por más maravilloso que sea, el ser imagen o estar llamados a ser imagen de Dios Padre y su paternidad no solamente significa esta co-creación biológica, sino que en el término general de la palabra significa poder generar vida. Y generar vida y vida a la vida. Es decir, generar vida, claro, con la carne, y generar vida en el otro. Generar vida en el hermano, en la hermana, y por eso todos estamos llamados a vivir la fertilidad, la maternidad, la paternidad, sin importar tu momento o estado de vida. Si tú que nos escuchas hoy, que nos ves hoy, eres un joven todavía en búsqueda de a lo mejor tu vocación, no sabes cuál es tu vocación, si estás llamado al celibato por el reino de los cielos, si estás llamado a la vivencia matrimonial, tú hoy y ahora estás llamado a dar vida en tus hermanos, a dar vida con la buena nueva que llevamos a los demás, a dar vida con la luz de Cristo que brilla a través de ti. Eso, en última instancia, es la parte más importante de la paternidad. Este llamado a dar vida a todo aquel con el que nos encontremos. Y algunos de nosotros tendremos el privilegio de poder dar vida con la carne a unos cuantos hijos, pero mi maternidad no se termina con mis 5 hijitos, es que trasciende a ellos y lleva a todas las esferas de mi vida. Bien, ahora regresando a esta paternidad concreta a través de la sexualidad y del don de la conyugalidad, tenemos que entender que somos hijos de los tiempos. Y como hijos de los tiempos, es una realidad que hoy, en el siglo XXI, año 2020, el cómo vemos a los hijos no necesariamente es como los ve Dios. Y entonces yo veo que a los hijos los podemos ver en este tiempo, desde 3 perspectivas y luego aporto una cuarta. La primera perspectiva es ver al hijo como castigo. ¿En qué sentido? Bien, regreso históricamente, ¿no? Y nos regresamos al siglo pasado. Este feminismo radical, esta mentalidad anticonceptiva, no tiene su origen nada más en la propia mujer, sino tiene inclusive es hermano o es una ideología hermana de todas las teorías marxistas, socialistas, que parten de la idea de que la infelicidad del ser humano radica en la desigualdad. Hay unos pobres, hay unos ricos y unos ricos que aplastan, y en la medida en que todos seamos iguales, seremos felices. Y después, eso no nada más se queda en lo económico, sino después llega a hablarse de esto, y desde las feministas iniciales y Margaret Sanger y muchísimos de ellos, ¿no? Hablan de la primera opresión no en la lucha de clases, sino en el matrimonio. Y después no solo en el matrimonio como el esposo oprimiendo a la mujer, sino los hijos como opresores de la mujer. Y por lo tanto, de ahí surgen estas ideas del feminismo radical, de entender que la única forma de que la mujer sea libre y por lo tanto feliz es emancipándose de esposos e hijos. Esto hace pensar que los hijos son un castigo, son realmente el justiciero que te viene a atorar el cuello, cuando muchas, la mayoría yo podría afirmar, de las que somos madres, sabemos que eso no es así. El otro día escuchaba el testimonio de mujeres que se han descubierto embarazadas producto de una violación. ¿Qué embarazo más injusto que producto de una violación? Y sin embargo, hablan de sus hijos como el motor para salir adelante, como el motor de la sanación del propio dolor y el trauma de la violación. Y no estoy hablando que eso es un escenario ideal, ¿eh? No vayamos a entender esto. Estamos hablando de algo abominable, que tendría que acabarse y nadie tendría que ser víctima de esto. Pero sabemos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y a pesar de este horror como es el abuso sexual, donde hay vida, hay gracia y hay don, y hay un llamado. Y por lo tanto, esta experiencia contradice esta ideología que considera al hijo como castigo. Se podría también hoy en día pensar en el hijo como un derecho, y un derecho de quien sea. Y simplemente porque lo quiero, tengo derecho. No, a ver, no.
Nadie tiene derecho a otro ser humano, porque el ser humano siempre es don. Nadie. Es que ni siquiera Dios habla de nosotros como su derecho por ser sus criaturas. Somos sus hijos predilectos, libres. Tan libres que aunque Él sabe que nuestro bien es Él mismo, Dios, el amor, nos ha hecho tan libres que nos permite renunciar a Él, inclusive para siempre. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un Dios Padre que nos enseña a amar así y nosotros decir que los hijos son un derecho? Es que no lo son, jamás serían, porque sería tratar al hijo como cosa. Y ya no decía San Juan Pablo II, que lo opuesto al amor no era el odio, sino usar a alguien, porque cuando yo te uso, ni siquiera te reconozco persona, te trato como cosa. Y en esa misma línea podemos ver al hijo como castigo, como derecho o como simplemente un deseo, como un capricho. Y entonces tenemos este abuso, de nuevo, de querer controlar la naturaleza a ultranza. Es que cuando yo tenía edad reproductiva no me venía bien. Es que iba a echar a perder mi cuerpo. Es que en este momento no me venía bien. Y ahora que tengo 48, que quizá, híjoles, mis óvulos pues ya no están funcionando, ahora quiero a lo chino. Y entonces buscamos cualquier medio posible porque quiero y lo único que importa es mi capricho. Y si en el ínter se me van óvulos congelados, bebés, embriones congelados que se tiran al bote de la basura, me da igual, porque el hijo es mi deseo y por mi deseo se puede hacer lo que yo quiera. ¿Les suena de nuevo? Génesis, Antiguo Testamento, robar el fruto del árbol. Estamos hablando de lo mismo, señores, para aquellos que piensen, hermanos, que esto del cuentito del Antiguo Testamento es cosa del pasado. Es que leamos la historia actual a la luz del Génesis y vuelve a ser lo mismo. Es como cuando vas a la confesión y toda la vida llevas 20 años confesándote de lo mismo. Pues claro, pues que ese es el punto flaco que tenemos. No nos sorprendamos de ello. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Yo creo que el primer camino hacia la paternidad responsable es reconocer al hijo como un don inmerecido. Porque la fertilidad, así como vemos al hijo como castigo, como derecho, como don, o como deseo, o como don, puede verse igual. La fertilidad la podemos entender como un mal que tenemos que tolerar o que tenemos que lidiar o curar, ¿no? Es curioso cómo se habla de ya te aliviaste. No me alivié. Cuando estaba embarazada estaba sana, ¿no? Son palabras que se usan en México. Ya te vas a arreglar. Y hablan así a veces de arreglarte cuando un varón se practica la vasectomía o una mujer la ligadura de trompas. No me voy a arreglar, yo ya estaba sana. No me tengo que arreglar nada. La fertilidad, en cambio, la podemos ver como una participación de la vida divina. Un Dios que nos invita a ser co-creadores. Imagínense qué belleza, participar desde la tierra, desde el aquí y a la hora, desde algo superhumano. ¿Qué más humano que ser padres? Como una participación en su vida, como una posibilidad de encontrarnos como hombre y mujer en la complementariedad. Cuando estudias las curvas de excitación sexual, por ejemplo, de la relación conyugal, no hacen sentido. Una curva y después otra que sube y baja lento, ¿no? Pero cuando las contraponemos una con la otra para hablar del lenguaje que estamos llamados a tener, en donde nos acompañamos mutuamente, entonces entendemos que es una posibilidad de encuentro. De hecho, es un camino en el que el ritmo que marca las curvas de la excitación sexual, las curvas de la felicidad y fertilidad femenina, que entonces nos invitan a tener un lenguaje de comunicación entre los esposos, donde si por ejemplo se está deseando espaciar los hijos, se puede aprovechar esos momentos para tantos tiempos que no nos damos, de encuentros en donde no se llega a una relación sexual, pero que nos permitimos las caricias, el acompañamiento, el masajito rico, vemos una película acurrucados en el sillón, nos invitamos a una cena romántica, sí, sin sexo de por medio, porque la sexualidad se vive con la mirada y con la caricia y con toda la gama de expresiones que nos permite el cuerpo humano, el lenguaje, el amor, las emociones. Y quisiera cerrar con esto, antes de las preguntas.
hay por ahí algo que hablamos de la gradualidad, ¿no? Y hay dos contextos diferentes, o dos, no contextos, sino más bien dos conceptos opuestos. Uno es lo que se conoce como la gradualidad de la ley, pensando que esto de la apertura a la vida y de no usar anticonceptivos es solamente para algunos que pueden, para algunos llamados a esos. Pero hermanos, eso sería entonces decir que la invitación al cielo, a la felicidad, a las bienaventuranzas, es solo para algunos elegidos. Y eso es contrario a la fe, porque Dios nos dice que todos estamos llamados a seguirle, a amarle, a ser felices, a entrar al banquete. Que algunos no quieran, ese es otro tema. Pero todos estamos llamados. Entonces, hablar de que según tu situación puedes o no puedes, sería hablar de un amor de predilección, en donde a algunos Dios los invita y en otros, ay, qué pena, tú eres de segunda categoría, no puedes pasar el filtro. Y eso no es cristiano. Sin embargo, hay otro concepto, que es la ley de la gradualidad. Y esto se los quiero leer textual, de un texto de Aprendamos a Amar, que dice: la ley de la gradualidad es el itinerario que Dios hace recorrer a su pueblo y que la Escritura describe, y también el itinerario de los discípulos que siguen a Cristo. Finalmente, el camino del crecimiento individual y colectivo en la perseverancia mediante la fidelidad al don de la gracia. La ley de la gradualidad, lo que nos dice, hermanos, es que sin importar el momento en que tú te encuentres, si ya estás casado, si a lo mejor estás ahorita usando anticonceptivos, si no sabes cómo salirte de eso, si tienes terror, ¿no? Entonces, lo que Dios te dice es, empieza a caminar. Como la samaritana que se acerca al pozo y Dios le dice, Cristo le dice, dame de beber. Y después le pregunta, ¿tienes marido? Y ella le dice, no. Dice, qué bien has dicho, porque aunque vas en el séptimo o en el sexto, ese que con el que vives no es tu marido. Vete y no peques más. Y claro, cuando llegó a su casa, pues imagínense el escándalo, ¿no? Hubo un camino que tuvo que hacer. Así que no importa en qué estado de vida te encuentres, en qué momento de tu vida para llegar a vivir una paternidad responsable a plenitud, Dios no le dice que esto no aplica para ti, sino que te puede acompañar para que poco a poco tú y yo vayamos dejando esas ataduras, esos aparentes controles que necesitamos o que tú y yo queremos o sentimos que necesitamos, para que poco a poco vayamos cediendo el control a Dios. No para tener 50 hijos, no. Dios nos hizo con ciclos reproductivos y nos dio la sabiduría para reconocerlos, para que junto con Él podamos planificar nuestra familia con generosidad, con apertura, en oración, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Y recordando esta oración que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bien, pues hasta ahí lo dejo porque hablé mucho más de la cuenta de lo que yo quería, pero espero que esto sea de provecho. No sé si hayan empezado a llegar algunas preguntas de los que están conectados, alguien que quisiera participar con algo para poder pues reflexionar juntos. Sí, Alicia, muchísimas gracias. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, que hay muchas personas que igual son casadas y otras que no, que igual están en ese camino de discernimiento. Pero en eso que te estás hablando sobre llevar una paternidad responsable en el sentido de que, bueno, ya hay personas que pueden estar en ese camino de que están usando anticonceptivos y todo. Para cambiar esto de ahí, igual quieren llevar una metodología natural. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo iniciar con esto? Buenísima pregunta. Miren, primero yo te invitaría, me encantaría pasarme por la pantalla de Zoom por la que estoy conectada y aquellos que estén sintiendo esta llamada en su corazón, darles un abrazo, porque requiere una valentía enorme. Miren, se me van a salir las lágrimas, pero es que de verdad requiere valor.
Y requiere valor porque además implica un reconocernos débiles y cobardes y temerosos. Y también a veces culpables. Recuerden que todos estos sentimientos que nos hacen sentir menos son del demonio, con todas sus letras. Jesucristo lo que quiere es abrazarte y decirle, vengan benditos de mi Padre. ¿Ok? Entonces, si tú sientes esto en el corazón, desecha la culpa, desecha el miedo y busquemos como sí. Entonces, ¿cómo sí? Agárrate, yo te diría primero a tu advocación favorita de la Virgen para que ella sea la patrona de este camino. La mujer que dijo sí. Que dijo sí en medio, o sea, en medio de la mayor incertidumbre posible, donde ni siquiera era, o sea, intelectualmente posible, ¿ok? Entonces, número 1, tómala como patrona, tu advocación favorita. Número 2, busca un experto. Aprender a reconocer los signos de fertilidad del cuerpo de la mujer no es tarea imposible, pero si tú lo quieres hacer solo, te va a costar muchísimo trabajo. Si en cambio te asesoras de un experto, en meses podrás aprender perfectamente. O al menos en camino de perfección, ¿no? Entonces asesórense, por ejemplo, hay muchísimos métodos hoy en día que siguen muchísimo conocimiento científico. Tenemos el método Billings, que es digamos, el precursor de muchos de ellos. Tenemos el método sintotérmico, tenemos el modelo Creighton. Acérquense, en internet busquen. Hoy hay mucha gente que da asesorías en línea, no tiene que necesariamente estar en tu país. Entonces busca monitores que enseñen a reconocer signos de fertilidad, métodos de regulación, de conocimiento de la fertilidad. Y sabemos que además sobre esto hay unas cosas maravillosas porque también aprendes sobre la salud, por ejemplo, reproductiva. Y entonces cuando uno grafica los signos de la reproducción, los signos de la fertilidad femenina, puedes reconocer potenciales problemas que ahorran años de sufrimiento, dolores y tratamientos. ¿Ok? Tengo, de hecho, les voy a hacer comercial, pero es que el último en vivo que grabé en mi perfil de Instagram, también lo encuentran en Facebook y en YouTube, con una experta, Mónica Olvera, monitora del modelo Creighton. Hablamos de la maravilla de enseñar métodos naturales de regulación de la fertilidad a mujeres desde la adolescencia. Entonces, eso les puede empezar a dar un poquito de luz. Así que búsquenlo tal cual, googleenlo. Monitores de métodos naturales de reconocimiento de fertilidad, Billing, sintotérmico, Creighton, el que te guste, el de tu preferencia, pero asesórense. Eso es lo mejor que pueden hacer, porque hacer el camino solos Alicia, va a costar disculpa que te mucho más interrumpa. trabajo. Sí. Alicia, igual es importante resaltar o preguntarte a ti si todas esas metodologías son aprobadas por la iglesia, ¿verdad? Muy bien, claro. A ver, vamos a pensar en lo siguiente y buenísima. Gracias, Maricel, por la pregunta. Esta pregunta me viene un poco como cuando mis alumnos me preguntaban, Alicia, ¿tal cosa es pecado? ¿Ok? Entonces a mí me gusta hacer una pregunta diferente. En lugar de pensar si algo es pecado, yo creo que hay cosas que no son pecado y que no deberíamos de hacer porque nos hacen daño. Por ejemplo, en ningún lado he visto que digan que fumar es pecado. Y sin embargo, creo que lo más saludable para el cuerpo es no fumar. ¿Ok? Bien, entonces, lo mismo. ¿Están aprobados por la iglesia? Sí, pero vamos a abrir más horizontes. ¿Qué enseñan estos métodos? Enseñan a conocer el cuerpo, el don de Dios. Puedes usar un método natural con una mentalidad anticonceptiva y esto no te acercará a Dios. O puedes ir aprendiendo poco a poco un método natural con una mentalidad de apertura a la vida y esto sí tendrá todos los beneficios del mundo para tu vida y tu matrimonio. Entonces, contestando la pregunta específica, ¿están aprobados? Sí. ¿Pero por qué están aprobados? Porque reconocen a la fertilidad como don de Dios y permiten la apertura a la vida. Si la vivimos con una mentalidad. Acuérdense lo que nos decía en la teología del cuerpo. Lo más importante es la mirada. El pecado comienza en el corazón y la mirada antes que en la acción. ¿Ok? Bien. Y lo que quería decir, porque veo que aquí hay algunos hermanos también conectados,
que, bueno, lo poco que he podido saber de este tema, es también que no es solo para la mujer en sí, es para la pareja, ¿verdad? O sea, es para el hombre también tiene ese llamado a conocer también el cuerpo de su esposa y viceversa porque son uno solo en el matrimonio. De hecho, cuando funcionan estadísticamente mejor y cuando realmente ayudan mayormente a la pareja, es cuando se viven, se aprenden juntos. Fíjense la mentalidad anticonceptiva cuál es, porque justo esa es la contraparte. La mentalidad conceptiva lo que dice es, aquí el problema es la fertilidad de la mujer, porque la que se embaraza eres tú. El concepto del aborto es lo mismo. Te embarazaste, pues por mensa, no te tomaste la pastilla, ahí tienes el aborto, porque a mí no me vengas con tu milagrito, ¿ok? Entonces, si de nuevo la mentalidad anticonceptiva la llevamos a los métodos naturales, es lo mismo. Tú graficas, tú te checas y tú me avisas cuando toca. Oigan, qué horror. Eso no es acompañarnos. En cambio tenemos una fertilidad compartida, porque, ojo, la mujer no es fértil a solas. Esto lo dice Nieves González Rico. El hombre no es fértil a solas. Solo somos fértiles en la unión. Entonces, ¿quién aprende la unión? Y esto lo pueden aprender varones y mujeres desde el noviazgo. Lo pueden aprender hombres a grandes rasgos, ellos no tendrán que monitorear nada porque ellos, su fertilidad es continuada, pero pueden aprender a grandes rasgos para que el día de mañana que tú te cases, que tú tengas una novia, le dices, oye, por cierto, yo ya sé, tengo testimonios preciosos de varones que conocían de métodos naturales y les diagnosticaban situaciones hormonales a las novias. Creo que tienes que irte a checar porque puedes tener ovario poliquístico, porque veo signos en tu comportamiento, en tu forma de vivir, que me hablan de eso. Y los voltean con cara de, ¿qué? Y los dos casos que conozco fueron tal cual. ¿Por qué? Porque esto no es uno, esto es de dos. Así que, bueno, los varones pueden aprender, no podrán llevar a la práctica mucho si estás soltero. Si eres novio, podrás empezar a acompañar un poquito más objetivamente a tu novia. Y si están casados, bueno, es una maravilla. Hay veces que el varón, por ejemplo, no sé, en método sintotérmico, que hay que tomar la temperatura basal. Y entonces los varones, que a veces son muy buenos con el tema de números, son los que registran todos los días, ¿no? Y entonces se lleva a conjunto. Y entonces en lugar de que la esposa le dice, oye, ¿cómo vamos? ¿En qué día vamos? ¿Queremos buscar el embarazo? ¿Para cuándo? ¿O queremos postergarlo? Ahora no. Le preguntan al Señor, porque el Señor es el que va llevando el registro, ¿no? Esto es una belleza cuando se vive en unión, en complementariedad. Acuérdense de esto. Nadie es fértil a solas. Por lo tanto, la apertura a la vida, la paternidad responsable, se vive lo mismo en comunión. Yo tengo una pregunta, Alicia, con respecto a lo que estás diciendo. Andrea. Bueno, yo no soy casada ni nada, no tengo hijos tampoco, pero lo que acabas de mencionar me llama la atención y tú dices, bueno, vamos a discernir y vamos a preguntarle al Señor cuándo es el momento, porque puede ser una pareja que finalmente ya se esté cuidando con un método natural y evidentemente quiere agradar al Señor, como que en esta parte estar abiertos a la vida y ser don el uno con el otro, y eso me queda súper claro. Pero yo creo y quisiera que profundices un poquito más en esa delgada línea del discernimiento, o sea, cuando en realidad sí estoy escuchando la voz de Dios con respecto a esta paternidad responsable, o somos la pareja nada más que estamos decidiendo cuándo sí, cuándo no, este año, este semestre, no sé, o sea, esa planificación puede llegar a ser un poco como confusa si no nos centramos 100% en Dios. Entonces ahí me queda un poco como esa delgada línea. Gracias, Andrea. Voy a tomar de tu pregunta dos cosas. Voy a responder tu pregunta y luego voy a aprovechar algo, perdón, para ayudarnos a esto de los hijos de los tiempos. Ok, entonces, a ver, primera, recordemos que la paternidad responsable, este discernimiento, es lo mismo que cualquier discernimiento en la vida. Es una cuestión entre Dios y la persona, o en este caso entre Dios y la unión del varón y la mujer en una sola carne, o sea, los esposos. Ha habido escándalos inclusive de organizaciones religiosas en donde hay un tercero que interviene diciendo cuándo sí, cuándo no. Entonces, un orientador, un director espiritual puede ayudarnos a hacernos preguntas, a cuestionarnos de cara a Dios, pero jamás tendrá otro la decisión. Si tú decides por lo que dicen otros, entonces eso no es el camino del discernimiento de Dios.
podemos seguir los mismos pasos que cuando, digo, yo no soy experta en discernimiento espiritual, pero hay libros maravillosos sobre el discernimiento espiritual. Ahorita se me fue el nombre de un autor increíble, si no los busco y después se los comparto, no quiero interrumpir la sesión, pero busquen sobre el discernimiento espiritual, y esto aplica igual para un discernimiento vocacional que para el discernimiento en cuanto a la paternidad. Ahora, para irnos por cuestiones más prácticas, la Humanevite nos da algunas pistas. Hay que, por ejemplo, tomar en cuenta las condiciones físicas, las condiciones económicas, las condiciones psicológicas y sociales. Es decir, hay que considerar, sí, la salud. Hay veces que, por ejemplo, no sé, una mujer ha tenido 5 cesáreas, y el tener un prolongado número de cesáreas o muy repetidas, con muy poquito tiempo entre una y otra, puede ser un condicionante que vaya poniendo un poquito en riesgo, no sé, ¿ok? Nunca es determinante para decir tuviste cesárea, solo puedes tener 2 hijos, eso es falso, por cierto. Hay que ver la cicatrización concreta de la mujer, qué tan espaciados estuvieron sus embarazos, por poner un ejemplo muy puntual. La salud física, por ejemplo, tenemos a lo mejor una persona, no sé, un padecimiento psiquiátrico. Bueno, y sabemos que los cambios en los embarazos son complicados, porque un padecimiento psiquiátrico a veces no puede ser el mismo medicamento. O sea, les estoy poniendo ejemplos concretos, pero es evaluar la situación física y real. Porque hoy en día ponen la excusa de, no, ya tuviste una cesárea, no puedes tener más hijos. Eso es falso. O sea, hay que esto acudir, así como acudimos con un practitioner, con un monitor con conocimiento de esto, lo mismo. Yo les invito, acudan con ginecólogos, expertos en fertilidad, abiertos a la vida, que busquen el cómo sí y no nada más el cómo no. ¿Bien? Entonces, las condiciones físicas, las situaciones económicas reales. A ver, nunca sobrará dinero para tener hijos, ¿no? Esto lo platicamos mi esposo y yo cuando tenemos prematrimoniales. No es como que digas, uy, me sobran en México 1,000,000 de pesos al año, ¿qué haremos con ellos? Vamos a tener un hijo. Oigan, eso jamás va a pasar, o sea, jamás, jamás, jamás. Nunca nos va a sobrar dinero, ¿no? Pero es decir, la generosidad de decir, bueno, ok, vamos a planear, o decir de verdad, es que no tenemos para comer, no hay para comer. Quizá estamos abiertos a la vida, si Dios nos manda en este momento un hijo, Dios dará las posibilidades, pero de cara a nuestra responsabilidad, quizá en este momento no es el mejor momento. Y entonces me echo a dormir y no busco trabajo, por supuesto que no. O sea, adelante, vas y busca trabajo, porque tu paternidad responsable te implica inclusive proveer para tu familia, ¿no? Pero sin caer en este materialismo. Recuerdo, no sé, cosas como, no, es que para pagar la universidad tenemos que espaciar a los hijos 4 años para que nadie esté al mismo tiempo en la universidad. Esa es una mentalidad muy pequeña, muy cortita, ¿ok? No nos vayamos a esos extremos. Nunca sobrará dinero para tener un hijo, pero hay situaciones de precariedad particular que se pueden tomar en cuenta. Ella hablaba un poquito de situaciones psicológicas, lo mismo que la psicología nos llama a un crecimiento en madurez. Claro, si somos personas muy inmaduras, con una psicología, inmadura, muy precaria, pues entonces estamos llamados a madurar en la generosidad y sociales en general, ¿no? En donde estamos con realismo, con generosidad. Les puedo hablar de mi situación particular. Nosotros tenemos 5 hijos, 3 mujeres adolescentes, la mayor 20, 18, casi 17, un hijo varón de 12 y una pequeñita de 8. Les puedo decir que Dios ha bendecido nuestra vida con cada uno de nuestros hijos. No para decir, voy a tener muchos hijos y con eso Dios me va a bendecir y seré rico. Ni soy rica, ni nos hemos echado a dormir, porque hemos estado trabajando. Pero ves la providencia de Dios cuando confías. ¿En dónde está la línea? ¿Cuántos hijos se tiene que tener? Se tienen que tener 1, 2, ¿ok? Para responderte esto, yo te invitaría, lee la Sagrada Escritura. ¿Cuántos hijos tuvieron todas las personas de la Sagrada Escritura? De todo, desde el que era infértil y vivió su fertilidad a través de la donación, hasta que él tuvo 1, 12 o no sé cuántos. No hay un número mágico. Esto es una decisión entre tú y Dios. Entonces, no hay una respuesta mágica. Yo les invitaría a seguir el mismo camino del discernimiento en cualquier otra área, hablar con apertura a Dios, no tener miedo a abrir la puerta al corazón a Dios, no tener miedo a darle la mano, y aquellas decisiones que nos van dando paz,
siguiendo esas luces que a veces el Espíritu Santo nos da, creo que por ahí va el camino. Ahora, lo otro que quería decir, y perdón, Andrea, te voy a poner de carne de cañón, pero es que quiero aprovechar lo que dijiste. Entonces, Andrea, igual que yo, es hija de los tiempos. Y la palabra que utilizó fue, si te estás cuidando con métodos naturales. Cuidarse, de nuevo, no es Andrea, somos todos porque es el signo de los tiempos y es el lenguaje que nos ha enseñado. De la fertilidad es algo que me tengo que cuidar. Es una amenaza, es un peligro para mi vida, es algo terrible. Tener hijos es lo peor que me puede pasar. De ahí viene la palabra cuidarse. Yo les invitaría a todos, nos invitaría a sacarla del léxico cuando estamos hablando de fertilidad. Si estamos viviendo nuestra conyugalidad, suena súper rimbombante, pero te voy a decir otra cosa. Si utilizamos métodos naturales, si lo que nosotros vivimos en nuestro matrimonio es los métodos naturales, si yo estoy aprendiendo como mujer soltera para reconocer la maravilla de mi cuerpo fértil y lo que los signos me dicen sobre mi salud biológica, es algo que vivo, es algo que encarno, es una manera de vivir. No me tengo que cuidar de nada porque mi fertilidad no es una amenaza, es un don llamado a vivirse sin importar el estado de vida o el número de hijos que tenga. Si yo en este momento no voy a tener más hijos, sigo viviendo mi fertilidad, estoy llamada a vivirla, porque para empezar tengo que dar más vida a los hijos que ya tengo, a mí mismo, a mi vida de oración, a mi matrimonio y a las personas que me rodean. ¿Ok? Perdón, Andrea, pero era imperdible la palabra. No, y me encanta porque así aprendemos todos y es justamente la idea de este tipo de charlas, así que te lo agradezco muchísimo. No, de nada, al contrario, a ti. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más, pero yo sí tenía una y no sé si va muy con el tema, pero sí quería aprovechar porque yo te sigo en redes, me encanta tu página, sobre todo porque estás muy de cerca con las familias, ¿no? Y con niños, con adolescentes, y creo que es súper valioso todo el contenido que subes y compartes ahí. Y no sé si de pronto tengas algún testimonio en el que tú hayas palpado de pronto las consecuencias de una paternidad irresponsable. Tú acompañas familias, entonces no sé si es que hay algún caso que te haya marcado, de pronto digas, mira, esto puede suceder cuando no somos padres responsables. Muy buena pregunta. Si te fijas, me dejaste pensando. Te puedo hablar de mi experiencia personal, que creo que es mejor. Y te puedo hablar de un momento en nuestra vida matrimonial en donde la palabra cuidar era parte del léxico interior, ¿no? Y veo así como un parteaguas en nuestra vida matrimonial, un antes y un después. Un antes, años, varios años de nuestra vida matrimonial, con varios hijos de por medio, en donde esta fertilidad en el interior de mi corazón la veía como una amenaza. O sea, recuerdo concretamente en una ocasión en donde no sabía si estaba yo embarazada y en un reclamo a Dios de decir, es que ¿cómo es posible? O sea, uno está intentando hacer las cosas bien y recuerdo decirle, y yo te doy la mano y tú te tomas el pie, ¿no? Es decir, esa es una frase muy mexicana que no sé si se usa en Ecuador, de decir, yo aporto algo y tú te pasas, o sea, tú abusas, ¿no? Como si Dios abusara, si Dios es el dueño de mi existencia. Pero bueno, mi relación con Dios es un poco como franca. Y recuerdo nuestra forma de vivir nuestro matrimonio con dolor, con fricción entre nosotros, donde no había un acuerdo, no había comunicación. Entonces, si queremos tener relaciones sexuales hoy o no, si nos queremos encontrar o no, es que iba a haber un embarazo. O sea, lo que se vive cuando la fertilidad se vive así es separación entre la pareja. La relación sexual cuesta trabajo, y no me refiero a que cueste trabajo físicamente o que sea dolorosa, no, sino que no puede haber la misma entrega porque hay una desconfianza interior inclusive del propio cuerpo. Es decir, el cuerpo me va a traicionar, me voy a embarazar y no quiero, y ahorita no quiero un hijo. O sea, me explico, es ese, o sea, lo que yo vivo son experiencias a nivel de la relación humana y de la relación espiritual, en donde hay fricción, no hay plenitud,
se vive inclusive hasta con más egoísmo la relación íntima, porque todo se vive en clave de la fertilidad es un peligro, es un mal del que me quiero defender. Y el tener otro hijo ahora sería lo peor que me podría pasar. Ahora, ¿qué se vive del otro lado? Y ojo, no es, o sea, les estoy hablando un parteaguas en mi vida, pero no quiere decir que entonces todo el resto sea siempre océano y todo miel sobre hojuelas. Y hay momentos como, es que esto es vida espiritual, o sea, es vida humana, cuando vas muy bien, es como una dieta. Y de repente va súper bien y la vas cumpliendo maravillosamente y te sientes bien y sientes el intestino cómo funciona y esto es maravilloso. Y días en donde estás ansioso y dices, ya no puedo más, necesito comer, odio la dieta y no me importa y me siento inflado y de qué me está sirviendo. Es lo mismo la vida espiritual. ¿Y por qué pongo ejemplos tan básicos? Porque acuérdense que somos una sola cosa. Somos ser humano, unidad, cuerpo, espíritu. Lo que aplica en la vida de la dieta, aplica en la vida de la relación con Dios, en la vida de oración, en la vida de la fertilidad. Entonces, en esta segunda parte de nuestro matrimonio, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero sí puedo hablar como una segunda forma de vivirlo, que en mi vida personal, en nuestra vida matrimonial, fue cuando nos reencontramos con la teología del cuerpo. Les puedo hablar de una sexualidad que se vive con más plenitud, con más entrega, con más placer, ¿por qué no decirlo? Porque cuando deja de ser una amenaza la posibilidad del hijo, los mismos encuentros se viven con más libertad. Y cuando yo puedo amar más libremente, se goza más libremente y se goza en espíritu y en carne, o sea, completa. ¿Quiere decir que entonces todos los encuentros conyugales son del libro de texto espectaculares? Por supuesto que no, oigan, porque la vida influye, ¿no? O sea, vamos, o sea, la vida sucede. Pero sí puede haber una pauta, o sea, como una partitura, en donde ves un Dios que bendice con más paz, en donde cuando llegó a haber una incertidumbre de, carambas, estaré embarazada o no, se vive desde otra índole. O sea, no es ese terror del control del deseo. ¿Se acuerdan? De nuevo, Génesis, cuando el hombre y la mujer se dan cuenta que están desnudos y se esconden. Y cuando Dios los va a buscar. Es que yo me imagino el terror de los dos, de decir, no quiero que nos vean, o sea, no quiero que nos vean, es que somos lo peor. Y esa experiencia de destierro a cuando se vive en la misericordia, decir, Señor, soy frágil, soy carne, me acojo a tus llagas. ¿Ok? Entonces, pues no sé si esto responde, pero hablo de una experiencia interior y exterior, en la carne y en el espíritu, con sus altas y sus bajas, pero donde se vive con mayor dolor, mayor dificultad, mayor separación, mayor egoísmo, mayor miedo, o mayor apertura, mayor libertad, inclusive libertad, apertura y amor en medio del miedo. O no del miedo, sino de las altas y las bajas, ¿no? Espero haber respondido. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, muchísimas gracias, Alicia, por habernos acompañado. No sé si hay algún otro hermano que porque no nos han escrito, pero bueno, igual, muchísimas gracias. Nosotros para terminar siempre hacemos una oración para despedirnos. No sé si tú nos quieras apoyar con esa oración. Claro que sí, con muchísimo gusto. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre, que estás presente en todos los lugares y en todos momentos, que te haces presente hoy, en este momento, este 26 de noviembre, en que estamos conectándonos en vivo, y que estarás también presente con las personas que vean esto en el futuro. Te doy las gracias, primero, por el don de la vida, por el don de ser varón y mujer, por el don de nuestra fertilidad y por esta invitación a ser fecundos como tú eres fecundo. Ayúdanos a ir transformando nuestro corazón para que este poder dar vida con el cuerpo, con la mente, con el alma, con el corazón, con el espíritu, no sea signo de escándalo en nuestro corazón, sino que sea un camino seguro para encontrarnos contigo. Tú que eres generoso, ayúdanos a ser generosos, no solo en tener un X número de hijos, sino sobre todo generosos en la entrega, porque nuestra fertilidad nos habla a ser padres y madres, a vivir como varones y mujeres en toda la extensión de la palabra, todo lo que hacemos en nuestro día a día. Que como María podamos decir sí
a esas luces que tú nos das cotidianamente, para que en nuestros pequeños sís cotidianos, insignificantes o grandes, podamos dar mayor gloria, como Nuestra Señora dio gloria y te engendró a ti, que ahora este domingo 1 de Adviento empezaremos a prepararnos para tu fiesta, que nosotros también en este Adviento nos podamos preparar para poder decir sí y dar vida, con la mente, con el cuerpo, con el corazón. Nos ponemos en manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por la invitación. Dios les bendiga. A ti, muchísimas gracias, Alicia. Igual, hermanos. Bueno, ¿cómo estás en redes sociales para que te sigan? Claro, mi nombre, alicia.contro, así me pueden encontrar en Instagram, en mi perfil de Facebook, alicia.contro. Y a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. En YouTube también Gracias. tenemos En YouTube me encuentran con mi nombre. Si buscan Alicia Contro, aparece y van a ver mi fotito. Entonces, fácilmente me pueden reconocer. Y lo mismo, todos los videitos que están subidos en redes sociales en una y otra también lo encuentran por ahí, así como alguna conferencia. Así que, pues nada, a sus órdenes. Gracias, Alicia. ¿Puedes Hermanos, una fotito? Claro, por supuesto. Una foto del recuerdo para saber que sí estuviste con nosotros. Son los hermanos ahí, comienzan a aparecer. Ahora sí, prenden sus cámaras. Claro, prendan su cámara, cuando menos su foto. Bien. Se me fue un poco el internet, pero estuvo increíble, me encantó. Mil gracias, Alicia. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación. Dios les bendiga. A ver, 1, 2 y 3. Listo, estamos listos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Alicia. Dios Bye. bendiga, hermanos. Chao.